Concretamente hablemos desde el punto de vista salarial, que es uno de los planteos que ustedes están haciendo. Ella lo decía, en la última administración, en los últimos años se ha logrado un aumento que desde el sistema político, por lo menos desde la izquierda del gobierno, se dice ha sido histórico, lo que se ha invertido, los presupuestos que se le han dado a la educación. Sin embargo, el gremio llega a una medida extrema, en este caso, como puede ser una huelga de hambre. ¿Cómo se le explica eso a la gente? Dos cosas para complementar lo que decía la compañera, eso sobre el concepto de extremo, ¿no? Nosotros no consideramos que sea una medida extrema. De hecho, esta medida no es nueva en la federación. ¿Ah? Esto es una medida, simplemente, una medida que se ha utilizado históricamente en todo el movimiento sindical, que simplemente va a complementar o intenta complementar la acción de muchos compañeros que están afuera, y que están trabajando mucho, y esperamos que la convocación, la convocatoria del día de hoy así lo demuestre. O sea, eso de extremo yo no lo veo en ese sentido, digamos. Nunca consideramos esta medida como una martirización o como la yihad de la federación. Nunca lo planteamos en esos términos. Por otro... El planteo que yo te decía es, el ciudadano común y corriente le dicen huelga de hambre y ve una medida extrema, no es una medida sindical común y corriente, que puede ser un paro parcial. Nunca lo entendimos así, digamos. Nosotros quisimos, lo planteamos en estos términos. ¿Cuál va a ser nuestro aporte en esto? En la movilización. Bueno, decidimos hacer esta medida. Digo, no, lo entendimos así. Por otro lado, sobre el aspecto salarial, un profesor hoy promedialmente está ganando unos 12.000 pesos. Eso a mí se me figura en la siguiente imagen, ¿no? El equilibrista de un circo, el tipo que camina por una cuerda. Eso sí, eso es un deporte extremo. Entonces, eso es lo que reivindicamos. Con 12.000 pesos, 20 horas, vos si trabajás 20 horas, tenés que invertir fuera del tiempo de clase unas 15 o 20 horas más para dar clases como la gente, para dar una educación como la gente. O sea que terminás trabajando 40 horas semanales, 12.000 pesos. Eso sí es extremo. El planteo de ustedes habla de prácticamente ir al doble de ese monto. Contame un poco qué es lo que están pidiendo en ese sentido. La media canasta es una reivindicación histórica también. Digamos, hasta el día de hoy las negociaciones, yo la verdad estoy un poco por fuera del tema de las negociaciones porque estamos concentrados en la huelga. Digamos, hay, como te decía hace un ratito, un conjunto de compañeros que están dedicados a la contención familiar y otro conjunto de compañeros que están dedicados a la negociación política. Digamos, cómo ha avanzado la negociación política, hoy nos vamos a enterar en la Asamblea General de Delegados. Por otro lado, la reivindicación histórica es 20 horas, media canasta. Es eso. Ese es nuestro planteo. ¿Qué pasa con el nivel de la educación? Seguramente mucha gente se plantea, bueno, los profesores hablan de la infraestructura, hablan del tema salarial, y sin embargo las cifras de repetición, lo que ha sido el avance del país en materia educativa, parece ser muy malos los datos que se conocen. ¿No hay un planteo en ese sentido? Por supuesto que tenemos un planteo en ese sentido. Es más, tenemos una comisión de proyecto educativo que ha trabajado y continúa trabajando para aportar ideas que nosotros llevamos a las bipartitas que tenemos con el Consejo de Secundaria. Pero más allá de eso, hay una cosa que es clave. Si yo gobierno, no genero las condiciones, no puedo exigir nada. Y a nosotros se nos está exigiendo y se nos está culpabilizando por resultados y no se nos están dando las mínimas condiciones. Como te decía Pablo, si tú querés dar una buena clase, tenés que prepararla. Y eso lleva tiempo. Por eso es que históricamente estaba la unidad docente con 20 horas semanales, porque además de las 20 horas aula, implicaba otras horas de trabajo alrededor. Si un docente trabaja 60 horas semanales, es imposible que dé buenas clases. Se pone en automático y arranca y te da la clase. Pero una buena clase no. Y tiene otra consecuencia, que suma a otro elemento que es el burnout, el síndrome del quemado, en el cual los docentes somos uno de los que más enfermos por eso tenemos, que lo que hace es que, claro, vos sabés que estudiás, pero que no vas a poder dar una buena clase, y eso te frustra. Y encima tenés un montón de elementos en los alrededores que hacen que la salud docente no sea la más adecuada. Es verdad que hay un ausentismo docente. Hay muchas de esas faltas que son por enfermedades. También es verdad que el 80% de las faltas es responsabilidad del 10% de los profesores. Ahí
quienes tienen que tomar la decisión política de qué hacer son las autoridades, porque habemos unos cuantos que la verdad esta cuestión de que nos acusen permanentemente de un montón de cosas y que nos ensucian no nos agrada mucho. ¿Qué pasa con el tema de los paros? Desde que comenzó el año ha habido muchísimos paros docentes y se pierden muchísimas horas de clase también. ¿Ustedes no temen que de repente los padres de los alumnos que van a los liceos públicos terminen teniendo una especie de resentimiento, de cosas con el gremio, decir otra vez paro, a la semana que viene otra medida más, otra vez en clase, el chiquilín en la casa de vuelta? ¿Cómo analizan eso? No es la sensación que yo tengo en realidad, ¿no? Viste que uno analiza la realidad desde su lugar. No es una práctica, digamos, no es la práctica deseable, pero es lo que nos pasa. Yo trabajo en un liceo, en el barrio Obelisco, está de Las Piedras y en el Liceo de La Paz. Y no es la sensación que tengo. La sensación que tengo es que los padres están de acuerdo con que el deterioro de la educación es muy severo, están de acuerdo que hay un nivel de descomposición social muy importante y que no se arregla solo con la lucha de los trabajadores de la educación, que hay que acompañar la lucha. Entonces, digamos, no sé si es así que como tú lo estás planteando, que hay un descontento en términos generales. De hecho, hemos tenido un montón de visitas de compañeros trabajadores que son los padres de nuestros estudiantes y que han estado pasando por aquí. Eso para nosotros es un apoyo sumamente importante, entre otras cosas porque nosotros peleamos por la educación de todos los hijos de los trabajadores. Para ir cerrando, las señales políticas que se han visto hasta el momento, por lo menos que han trascendido a través de la prensa, del ministro de Economía después de una reunión que hubo en la noche de ayer y algunos otros actores del gobierno, es que no parece haber mucha disposición desde el gobierno a generar más presupuesto en la rendición para lo que ustedes están reclamando. ¿Cómo leen eso y qué es lo que esperan concretamente que pueda pasar en estos días que se vienen? ¿Y cómo leemos que el gobierno del Frente Amplio, que si uno lee sus programas históricos, entre las prioridades estaba la educación, haya decidido o esté decidiendo no darle plata a la educación? Y nos llama la atención sobremanera lo que tiene que ver la incongruencia entre lo históricamente dicho y lo que se está haciendo en estos momentos. Por otro lado, es hasta dónde va a seguir estas cuestiones. Y bueno, nosotros vamos a seguir peleando por la educación del pueblo. Nosotros estamos sumamente comprometidos con la educación del pueblo. Estamos comprometidos con el futuro del Uruguay, porque si no apostamos a la educación, no va a haber un Uruguay como la gente. En realidad, a medida que se profundiza el deterioro, se va a dar cada vez una mayor dependencia a nivel económico del resto de los países desarrollados, y eso nos preocupa sobremanera. Por otro lado, quería agregar una cosita. Así como la heroica lucha de los trabajadores contra el golpe de Estado marcó de alguna manera la falta de apoyo con el que nace la dictadura del Uruguay, este pueblo uruguayo y nosotros como parte del conjunto de los trabajadores estamos dispuestos a seguir peleando por el futuro del Uruguay, por un país justo, solidario, y entre esos elementos aparece la educación del pueblo.